estudio de la ecología, que es el ecosistema. A ver, ahí está. El ecosistema, como bien te dije, es la comunidad básica de la ecología. Comprende dos cosas. Lo que tiene vida, lo que es vivo, comunidad biótica, y lo que no tiene vida, el ambiente externo. O sea, si bien quieres llamarlo así, o también puedes decir lo que tiene vida, biocenosis, y lo que no tiene vida, biotopo. ¿Ya? Para los que son lentos, espero que no seas tú, biocenosis, lo que sí tiene vida, y biotopo, lo que no tiene vida. ¿Se entiende, no? Abiótico es la negación. Ya mira, por último, si no entiendes, vida, no vida. ¿Ya? Ahí está. La parte biótica, los seres vivos, la parte abiótica, la materia inerte. También se les llama biocenosis y biotopo. Mucho cuidado acá. Ya. ¿Qué es un biotopo? El biotopo es el espacio físico en el que viven los seres vivos. Los componentes del biotopo son el medio, que es el lugar donde viven y se desplazan, y con el cual estos intercambian materia y energía de forma constante. Puede ser acuático cuando se trata de agua o bien terrestre que se encuentra en la superficie de la corteza. Factores ambientales son el conjunto de condiciones físicas y químicas del biotopo. Los factores ambientales más importantes son la luz, el agua, la temperatura, la salinidad y el pH. La luz condiciona la distribución de los organismos fotosintéticos. El agua. Su escasez limita enormemente la supervivencia y determina adaptaciones extremas, como por ejemplo las plantas crasas de zonas áridas capaces de almacenar agua en su interior. La temperatura. La temperatura del medio puede condicionar la supervivencia de un organismo. No obstante, podemos encontrar seres vivos adaptados a vivir sometidos a elevadas temperaturas alcanzadas en los géiseres. Salinidad. Es un factor de gran importancia en el medio acuático. Las especies suelen estar adaptadas a pequeñas oscilaciones de la concentración de sales disueltas en el agua. pH. Este factor refleja la acidez de un medio y depende de la composición de los elementos que forman el suelo y las sustancias que el agua contiene en su disolución. La biocenosis. La biocenosis es el conjunto de seres vivos que viven en un ecosistema. Cada ecosistema está formado por una biocenosis determinada, dependiendo de las características del biotopo. Llamamos población al conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar. Cada población ocupa un hábitat y un nicho ecológico determinado. Esto que aprendas. El primero, hábitat. Es un lugar donde un individuo o una especie se desarrolla. Y nicho ecológico, que es el rol que va a desempeñar un ser vivo en un ecosistema. ¿Ya? El hábitat, por ejemplo, de un oso polar, de una foquita, de un pingüino, etcétera, adaptados al frío, ahí está. Es su habitación. ¿Ya? Y el nicho ecológico es a qué se dedica, qué es lo que mejor sabe hacer. Y un león es un depredador. ¿Ya? Necesito que también utilices esta jerga ecológica. Necesito que sepas estos dos términos, sepas diferenciarlos. Porque el jovencito, a un muchacho le pregunto, oye, ¿cuál es el nicho ecológico de la pulga? ¿Qué me dirá? ¿El perro? No, no es así. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una pulga lo que mejor sabe hacer es parasitar. Entonces su nicho ecológico es el parasitismo. ¿Me entendiste? El hábitat. Por ejemplo, el hábitat de una liebre, tú no vas a decir que es pues este mismo hábitat. Es diferente, ¿no es cierto? Porque en un hábitat diferente se desarrolla la especie a la cual pertenece la liebre. ¿Ya? Así que mucho cuidado que es cosas diferentes. La dispersión se da por diferentes factores negativos.
el individuo abandona la población para buscar otro hábitat. Y a esto le podríamos llamar o le llamamos emigración e inmigración. Crecimiento poblacional exponencial. La natalidad es la capacidad de la población para aumentarse. La natalidad máxima es la producción máxima de nuevos individuos en condiciones ideales. La natalidad ecológica hace referencia a un aumento de la población en las condiciones ambientales específicas de campo. La tasa bruta de natalidad se puede leer como el número de nacimientos en una población por cada 1000 habitantes en un año. La tasa específica de natalidad. Esta especifica el número de nacimientos que ocurren durante un determinado periodo de referencia. Por ejemplo, por cada 1000 mujeres en cada edad reproductiva. Mortalidad. La mortalidad ecológica no es constante y varía según la población y depende de sus condiciones de entorno. La mortalidad mínima teórica es la mínima pérdida de individuos en condiciones ideales. Os voy a hablar sobre la vida en el medio acuático. Este medio se caracteriza principalmente porque el agua rodea el cuerpo del organismo y por ello no es necesario que se protejan de la desecación. Un ejemplo de ello son los nudibranquios, que son seres vivos de piel desnuda, y como ya sabéis, el agua conserva mejor el calor que absorbe del sol que el aire que respiramos, y por ello las oscilaciones de la temperatura son pequeñas y estos seres vivos gozan de un ambiente de temperatura estable. Ahora os voy a hablar sobre los homeotermos y los poiquilotermos. Los poiquilotermos no mantienen estable su temperatura corporal y los homeotermos sí. Como la densidad del agua es mayor que la del aire, los seres vivos se sostienen sin necesidad de poseer en su cuerpo parte dura y rígida. Uno de estos ejemplos es las plantas acuáticas como las algas, que se mantienen erguidas. Y ahora hablar sobre la vida en el medio terrestre. Las características son la escasez de agua, los seres vivos presentan estructuras capaces de captar el agua y para evitar la desecación, por ejemplo las raíces de las plantas. Los animales evitan la desecación gracias a que tienen el cuerpo cubierto de una capa impermeable, la piel que está reforzada a veces por pelo, plumas o escamas. La densidad del aire es menor que la del agua, y por eso desarrollan estructuras rígidas para poder sostenerse. Las plantas terrestres presentan un tallo. La elevada oscilación de las temperaturas. El aire y la tierra se calientan y enfrían con mayor rapidez que el agua. Las plantas se adaptan a estas oscilaciones y pierden la hoja durante la estación fría. Los animales migran hacia otras zonas más calientes. Escuchado anteriormente. Bien, en la cadena trófica va a haber una relación entre los seres vivos de un ecosistema con su alimentación. Esta parte es muy importante y confusa a la vez, así que con tus apuntes vas a recordar o escribir lo que acá te voy a decir. Mire usted, mediante la luz, mediante el sol, las plantitas
forman nutrientes, entonces serán productores. Haga lo opuesto. Estos productores son comidos por este conejito. Entonces, como este conejo está consumiendo esta hierba, se la fuma toda, será el consumidor primario. Pero resulta que esta liebre es el nutriente de una serpiente. Entonces será consumidor secundario, el de acá. Pero resulta que este es comido, es el almuerzo de un águila. Entonces él será el consumidor terciario. Es lógico, ¿no? Mira, ve. Consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. Pero tú, ¿por qué eres consumidor primario? Porque eres el primero que consume. Lógico. Segundo que consume. Tercero que consume. Lógico. Suena bastante lógico como para que no lo entiendas. Bien. Pero resulta que estamos enumerando a los consumidores. El conejo es el consumidor primario, serpiente secundario, águila terciario. Pero si enumero los niveles tróficos, que empieza con la letra T, tú productor eres el T1. Usted consumidor es el T2. El secundario es el T3. Y el terciario es el T4. ¿Dónde viene la confusión? En que el alumno cree que el consumidor primario es el T1. Y no. El jovencito cree que el consumidor secundario es el T2. Porque como dice secundario, acá debe decir T2, profe. No, no es así. Ya, así que no guarda relación el número de niveles con el número de consumidores. Mucho cuidado ahí. Por eso te decía. El consumidor primario es el T2, el secundario es el T3 y el terciario es el T4, siempre más 1. Mucho. El sol es indispensable para la vida. Como una pila gigantesca, alimenta energía directamente a todos los seres vivos. No obstante, la energía solar no puede ser utilizada directamente por los organismos vivos. Tiene que ser puesta previamente en reserva en componentes químicos. Esta importante función es realizada por las plantas verdes, gracias al proceso de la fotosíntesis. Los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento a través de la luz solar y de compuestos inorgánicos. Entre estos organismos se encuentran las plantas, las algas y ciertas bacterias, las cianobacterias. ¿Y cómo lo hacen? Estos organismos toman del medio ambiente dióxido de carbono, agua y luz solar, todos compuestos inorgánicos, y con ello producen compuestos orgánicos como el almidón y la glucosa, liberan oxígeno y pueden sintetizar o fabricar lípidos y prótidos, proceso que reciben el nombre de fotosíntesis. Nota: existen autótrofos que no hacen fotosíntesis y son llamados quimioautótrofos. La diferencia es que en lugar de utilizar la luz del sol, usan la energía retenida en compuestos químicos, como por ejemplo, existen algunas bacterias que viven en profundidades oceánicas, en donde hay grietas, por las que salen grandes cantidades de compuestos con azufre a altas temperaturas. Estas bacterias, en lugar de aprovechar la energía del sol, utilizan la energía encerrada en esos compuestos de azufre. Entonces, ¿cómo obtiene la energía para fabricar su alimento a partir de sustancias químicas? A ellos se les conoce como quimiosintéticas o bacterias sulfurosas. Nutrición en organismos autótrofos. Existen organismos unicelulares autótrofos, quienes toman directamente del medio a través de una membrana celular los nutrientes que necesitan. Las algas y los musgos, que viven en ambientes húmedos o acuáticos, no poseen órganos especializados en absorción y transporte de nutrientes y los toman a través de toda su superficie. Las plantas han desarrollado órganos especializados en la nutrición: las raíces, que absorben agua y nutrientes, el tallo para sostener a la planta y las hojas, que son los órganos encargados de la fotosíntesis.
El proceso de la nutrición comienza cuando la planta absorbe agua y sales minerales por la raíz a través de los pelos absorbentes. Las sales penetran en los pelos absorbentes disueltas en agua. La mezcla del agua y sales minerales se llama savia bruta y es transportada hasta las hojas por unos vasos conductores llamados xilema. Los vasos del xilema recorren el interior del tallo y llegan hasta las hojas. En las hojas, las células toman la luz solar y el dióxido de carbono a través de las estomas y con el agua y las sales minerales se forman la materia orgánica por un proceso llamado fotosíntesis. Las sustancias orgánicas se unen al agua y transforman la savia elaborada, que circula a través de los vasos conductores denominados floema por toda la planta para ser utilizadas. En las células de la planta se realiza el metabolismo celular y como consecuencia se producen desechos metabólicos, que son utilizados para sintetizar distintas sustancias o se acumulan en las células o en los espacios entre células. Por tanto, las plantas carecen de aparato excretor, ya que las necesidades de excreción son reducidas. Los organismos heterótrofos son aquellos que se alimentan de sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, autótrofos o heterótrofos, ya que no son capaces de fabricar su propio alimento como lo hacen los autótrofos. A este grupo pertenecen todos los animales, los hongos y la mayoría de las bacterias. Los heterótrofos obtienen su carbono y nitrógeno de la materia orgánica de otros organismos. Una vez que entendieron lo que son las cadenas alimentarias, vamos a ver que como usualmente los organismos no se alimentan de una sola clase de alimento, las cadenas alimentarias se vuelven muy complejas y es por eso que se transforman en redes tróficas o de alimentación, en donde se observan todas las relaciones de alimentación que existen entre los organismos que conforman a un ecosistema determinado. De esta manera, las redes tróficas reflejan realmente lo que ocurre en la naturaleza, en donde no encontramos cadenas de alimentación aisladas, sino verdaderas redes. En esta pizarra se encuentra esquematizada una red trófica en donde podremos observar todas las relaciones de alimentación que se dan entre estos organismos. Comencemos por las hierbas. Las hierbas son comidas por el conejo. El conejo es comido por el halcón. Las hierbas son comidas por la langosta, la cual es comida por el sapo, y el sapo es comido por la serpiente. La serpiente es comida por el halcón. Volviendo a la langosta también es comida por la serpiente, que de vuelta es comida por el halcón. La langosta es comida por la mantis religiosa, que es un insecto. También es comida por la araña, por el ratón y por el gorrión. Las hierbas son comidas por el ratón. La araña es comida por el ratón. Como dijimos recién, la langosta es comida por el ratón. La mantis religiosa es comida por el ratón. Y el ratón es comido por la serpiente, que a su vez es comida por el halcón, o directamente el ratón es comido por el halcón. La mantis religiosa es comida por el gorrión. La langosta, como dijimos recién, es comida por el gorrión. La araña es comida por el gorrión. Y el gorrión es comido por el halcón. Volviendo a la mantis, la langosta es comida por la mantis es comida por el ratón, por el gorrión y por el sapo. Y por último,
La langosta, como ya dijimos, es comida por la araña. La araña es comida por el ratón, por el gorrión y por el sapo. Como pudieron observar, las redes tróficas son realmente entramados muy complejos de todas las relaciones de alimentación o tróficas que se pueden dar en un ecosistema determinado. ¿Cómo representamos los parámetros tróficos en un ecosistema? Pues utilizamos lo que se llaman las pirámides ecológicas. Estas se construyen utilizando una serie de rectángulos que se superponen, tienen la misma altura y distinta longitud, y representan a los sucesivos niveles tróficos, empezando siempre por los productores que se colocan abajo. Sobre ellos se colocan los consumidores primarios, sobre ellos los consumidores secundarios, y así sucesivamente hasta representar todos los niveles tróficos que tenga el ecosistema. Hay varios tipos de pirámides ecológicas, aunque las más comunes son estas que aparecen aquí, que son las pirámides de biomasa, las pirámides de números y las pirámides de energía. Esto sería una pirámide de energía, y lo que nos muestra es la tasa de producción de energía y, por lo tanto, no puede ser invertida, es decir, la base siempre tiene que ser mayor que los niveles superpuestos. Siempre tiene que haber un escalón de mayor longitud que el de productores, el de consumidores tiene que ser de menor longitud que el que está debajo, pero mayor que el que está encima, y así sucesivamente. Aquí lo que nos muestra es, por ejemplo, esto sería el almacenamiento en el nivel trófico, la cantidad de energía que pasa al siguiente nivel, y esto la respiración del nivel trófico correspondiente. Como dice aquí, todos los niveles, todos los valores están medidos en kilocalorías partido por metro cuadrado y por año. Esto sería una pirámide de números, que veis que hay diferencia entre las dos que están representadas aquí, y si nos fijamos en esta, la de abajo, es distinta también a la que veíamos anteriormente. Las pirámides de números lo que nos dicen es el número de individuos que aparecen en cada nivel trófico. Vamos a fijarnos en la pirámide de arriba, que nos mide un ecosistema terrestre pero de pradera. En él tenemos un número de productores muy elevado, que serían todas las plantas que forman la pradera, y a medida que vamos subiendo, pues hay cada vez menos número de individuos en los siguientes escalones. Es decir, hay un número muy grande de productores, un número inferior de consumidores primarios, aquí aparece pues un insecto cualquiera representando estos consumidores primarios, un número menor de consumidores secundarios y más pequeño todavía de consumidores terciarios. Si nos fijamos en un bosque templado, un solo productor, un solo árbol, es capaz de soportar un número muy grande de herbívoros, de manera que las pirámides de números pueden aparecer invertidas. En las pirámides de biomasa también sucede esto, porque realmente pues, hay cierta relación entre el número de individuos y la biomasa. Aquí tenemos un ecosistema terrestre, que volvería a ser otra vez una pradera, y aquí tenemos un ecosistema acuático. ¿Qué ocurre en los ecosistemas acuáticos? La base de las cadenas tróficas acuáticas es el fitoplancton, que son organismos microscópicos que llevan a cabo la fotosíntesis. Y la tasa de crecimiento del fitoplancton es muy grande, es decir, hay una renovación muy grande de la biomasa, y eso hace, y es más rápida esta renovación que la del zooplancton, y eso permite que en el momento que tenemos la muestra puede ser que hay una biomasa de productores más pequeña que la de consumidores, y eso haga que la pirámide de biomasa sea invertida. Esto no ocurre en los ecosistemas de tipo terrestre, que si comparáis esta pirámide con lo que vimos antes, pues sería número de individuos de productores muy elevado, biomasa de productores muy elevada, número de individuos de herbívoros menor biomasa, y así sucesivamente. Recordad para finalizar, las pirámides de energía no pueden ser invertidas, las pirámides de números y de biomasa sí pueden ser invertidas, y son una manera de representar los parámetros tróficos de los ecosistemas.
carbono. El carbono es un elemento químico que ha estado siempre en la naturaleza. Permite la vida en el planeta y se lo puede encontrar en 3 estados. Líquido, por ejemplo, el petróleo que se encuentra bajo la tierra. Sólido, en casi todas las cosas que existen, como por ejemplo en los animales, en las plantas, el suelo y en los seres humanos. Gaseoso, en el aire cuando las cosas se pudren o se queman. El carbono que está en las plantas, animales y seres humanos es liberado a la atmósfera, en donde se une con el oxígeno del aire y forma el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. La fotosíntesis. Con ayuda del sol, las plantas absorben el dióxido de carbono, liberan el oxígeno al aire y acumulan en su interior el carbono, que es el elemento que necesitan para alimentarse y crecer. De este modo, los árboles y las plantas se convierten en actores fundamentales en la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera, asegurando la vida en el planeta. Nitrogen, atomic number 7 on the periodic table, is an essential element for life on Earth as it plays a major role in building structures and molecules we need to survive. Nitrogen exists in many different forms, which are all interrelated in one of the most important biogeochemical processes on our planet, the nitrogen cycle. Most nitrogen exists as nitrogen gas in our atmosphere, but it can also be found dissolved in the ocean. For most organisms, the triple bond in nitrogen gas is hard to break, but not for certain bacteria, which can break the bond and add hydrogen to create ammonium. This ammonium can be taken up by some species of microscopic plants, called phytoplankton. For those who can't use the nitrogen and ammonium, bacteria take the ammonium and add oxygen, creating first nitrite and then nitrate in a process called nitrification. This nitrate can then be used by other species of phytoplankton. Larger organisms such as fish and whales take in nitrogen by eating these phytoplankton. Eventually, both the plankton and the animals will die and sink to the ocean floor, where they will be decomposed by bacteria into ammonium for continued use in the cycle. Usually, the nitrogen cycle functions very well on its own. However, humans have had an impact beyond nature's capacity. Chemists have developed fertilizers which fix unusable nitrogen into a usable version, which is good for farmers, but not if they use too much. This leftover fertilizer gets swept into groundwater, lakes, and rivers, and eventually makes its way to the ocean. All this extra nitrogen overwhelms the cycle and depletes the oxygen in the ocean. A lack of oxygen dramatically affects the ecology and fisheries of the affected region, as fish and other animals need to breathe oxygen to survive. Additionally, humans add a large amount of nitrous oxide into the atmosphere through various practices such as emissions from automobiles, home furnaces, factories, and power plants. The more nitrogen that gets released into the atmosphere means more gets washed down in rainstorms and overwhelms the balance of the nitrogen cycle. So, what can we do to minimize our impact? We can develop better farming practices so less fertilizer makes its way into our water sources. As individuals, we can limit our emissions by turning off lights and appliances to save electricity, turning down our heating and cooling systems, and finding alternate methods of transportation and energy. All of these small actions add up to make a big impact
and help keep Mother Nature running for many years to come. Phosphorus. We all need this nutrient to exist. It is an essential ingredient of the fertilizers we use for feed and food. There is no substitute for phosphorus. It is irreplaceable. 90% of the available phosphorus is used for fertilizers, and therefore it is essential for worldwide food security. But we are running out. Where does phosphorus come from? Raw phosphorus is obtained by mining phosphate rock. These mines are mainly located in China, the US, and Morocco. In Europe, hardly any raw phosphorus is available, except for a very small quantity in Finland. Due to the increasing world population and rising prosperity, the demand for phosphorus is growing rapidly. Besides that, more and more phosphorus is needed to grow plants for biofuels. But where does phosphorus go after use? We waste it. Phosphorus disappears from the food chain as organic waste, such as animal manure, food waste, and even our own pee and poo. Waste phosphorus pollutes rivers, lakes, and oceans. This process of eutrophication is a leading threat to water quality around the world. Eventually, the world's reserves will run out, but the exact moment of depletion is uncertain. Many factors will influence this: an increasing population, the growing demand for meat and biofuels, and new discoveries of phosphate rock. We depend on countries outside Europe for our access to phosphorus reserves. Without access to phosphorus, Europe will be unable to feed its own population. For our own food security and environment, we have to take action today. This is what we call the Phosphorus Challenge. We have to use less, recycle more, and cooperate. Find and share solutions on the online phosphorus platform. Register now for the European Sustainable Phosphorus Conference in Brussels. Vamos a hablar ahora del concepto de biomasa. La biomasa es la materia orgánica que se origina en un proceso biológico, espontáneo o provocado y es utilizable como fuente de energía. Se almacena en cada organismo vivo a través de sus procesos metabólicos. Al concepto de biomasa se encuentra asociado el concepto de productividad bruta. El concepto de productividad bruta es una medida de la tasa a la cual los organismos asimilan energía en un nivel trófico determinado. Y a la productividad bruta se encuentra la productividad neta, que es la energía medida en calorías o kilojoules almacenada en los compuestos químicos que hacen parte de los organismos vivos. Los ecosistemas son entes dinámicos. En ellos se produce un trasiego constante de materia y energía. Algunos ecosistemas son estables o parecen muy estables. Por ejemplo, la selva tropical o los fondos marinos. Parece que siempre han sido así y durante años y años, incluso siglos, mantienen las mismas características. Se puede decir que han llegado al equilibrio. Las condiciones ambientales y los organismos que viven allí están en equilibrio, o sea, las poblaciones más o menos se mantienen constantes. Pero pueden cambiar las condiciones. En muchos otros ecosistemas se producen con mucha frecuencia cambios bruscos en las condiciones o cambios lentos. Los ecosistemas se observa que tienen una capacidad de recuperación muy importante. Cuando una catástrofe natural, por ejemplo un incendio, asola una ladera de una montaña, cambia completamente el ecosistema, pero poco a poco, al cabo de los años, con lentitud, pero al cabo de los años el ecosistema se recupera. Los propios organismos van modificando
el entorno, el medio físico y creando las condiciones para el asentamiento de nuevas comunidades. Una sucesión ecológica es el conjunto de cambios ordenados que sufre una comunidad hasta que llega a un estado de relativa estabilidad. Además de los seres vivos, los factores ambientales también alteran el medio. Por ejemplo, en un periodo prolongado de sequía, una laguna o una poza puede llegar a convertirse en un ecosistema terrestre por evaporación del agua. En la evolución de un ecosistema a lo largo del tiempo, a cada una de las fases intermedias del cambio que experimenta recibe el nombre de serie o etapa serial. La sucesión termina cuando se alcanza un equilibrio, un estado de equilibrio con el medio denominado etapa clímax. Los ecosistemas tienden a alcanzar el estado clímax, la etapa clímax, que es el estado teórico de máxima estabilidad y de mayor eficiencia ecológica. A medida que avanza la sucesión de un ecosistema, se produce una serie de cambios que se pueden resumir en estos 3 puntos fundamentalmente. Un aumento de la complejidad del ecosistema. Se incrementa el número de especies, la biodiversidad, y aumenta también el número de interrelaciones entre los organismos. En segundo lugar, se produce un incremento de la biomasa contenida en el ecosistema. Y en tercer lugar, un mejor aprovechamiento de la energía que fluye a través del ecosistema, que se hace más eficiente. La sucesión supone la aparición y desaparición de especies, pero el número total de especies, la biodiversidad, cada vez es mayor. En las primeras fases de la sucesión, los cambios son muy rápidos y las especies poco numerosas se caracterizan por seguir la estrategia de la R, es decir, son especies oportunistas o pioneras, de gran facilidad de dispersión y elevado número de descendientes, es decir, que tienen un potencial reproductivo muy alto. A medida que progresa la sucesión, los cambios son más lentos, las especies oportunistas son sustituidas poco a poco por otras más especializadas que siguen la estrategia de la K, es decir, mejor constituidas para la competencia, pero con menor número de descendientes, es decir, con un potencial reproductivo más bajo. Se suelen distinguir 2 tipos de sucesiones ecológicas, la sucesión primaria y la sucesión secundaria. En este vídeo que veremos a continuación, que está en inglés, explicará, creo que entenderéis bastante bien, cómo funcionan estos 2 tipos de sucesiones. Pero la idea fundamental es que la sucesión primaria es aquella que se inicia sobre un biotopo que no ha sido ocupado anteriormente por seres vivos. Por ejemplo, una nueva isla formada por actividad volcánica, un delta fluvial o depósitos de una avalancha, etc. En el caso de la sucesión secundaria, la sucesión se establece a partir de la alteración de la comunidad por cualquier otra circunstancia, es decir, es la sucesión que se produce por un incendio, por una talla fuerte de un bosque, por una fuerte inundación, etc. Las sucesiones secundarias se pueden iniciar en cualquier etapa, o sea, se inician cuando un ecosistema ya está formado y parten de un suelo previo, lo cual hace que el desarrollo sea más rápido que en el caso de las sucesiones primarias. Vamos a ver esta animación que espero que la podáis entender ahora bastante bien. The predictable changes that occur in a community is called succession. There are 2 kinds of succession. Primary succession is the change that occurs in an area where no soil existed. Ice melting to expose bare rock would go through primary succession. Over time, pioneer species will populate the area. Organisms like mosses and lichens break up the rock and help create soil. Next, seed dispersal would bring seeds to the new soil, and small plants would start to grow. Over time, the once bare rock will become a mature adult forest.
Secondary succession occurs when a developed ecosystem gets disturbed by natural disasters. Fires and tornadoes can wipe out fully developed pieces of land. Human activities like farming and logging can also change landscapes. First, low-growing plants will populate the area. Then, trees will appear and develop. Secondary succession creates a mature forest faster than primary succession because soil was already present in the area. Primary succession is growth. En este video vamos a hablar de la selección R y la selección K. Aquí tenemos un camaleón hembra que acaba de poner 2 huevos y aquí tenemos una rana que acaba de poner miles de huevos. Una de estas es selección K o estratega K y otra es selección R o estratega R. Si ustedes ya saben cuál es cuál, probablemente no necesiten ver el resto de este video, pero para los que no, vamos a ver cada tipo de selección. Básicamente tenemos que hablar de crecimiento poblacional. En cualquier población que tenga una R positiva, R significa tasa de crecimiento, vamos a tener un crecimiento cuya gráfica luce así, en donde primero tenemos un crecimiento exponencial y eventualmente, cuando se acabe el alimento o el espacio, comenzarán a competir por los recursos y se llegará a lo que llamamos crecimiento logístico. Esta parte de la gráfica que tiene forma de J corresponde al crecimiento exponencial, mientras que la que tiene forma sigmoidea o de S corresponde al crecimiento logístico. N va a ser el número de individuos en la población. Si ponemos N de este lado y ponemos tiempo en el eje X, conforme pasa el tiempo va a aumentar el número de individuos. Aquí tendremos un valor pequeño de N, aquí tendremos un valor un poco mayor de N, y hasta aquí tendremos un valor muy grande de N. Es importante recordar que N es el número de individuos de la población, R es la tasa de crecimiento, generalmente será positivo. Calculamos la tasa de crecimiento tomando el número de individuos que nacen y restándoles el número de individuos que mueren. El resultado lo dividimos entre el número original de individuos. Si este valor es positivo, tendremos una gráfica como esta, aunque no siempre será tan pronunciada. A veces crecerá gradualmente con el tiempo, pero otras veces puede crecer muy rápidamente dependiendo del valor de R. La última letra es K y es la capacidad de carga. Esta es la máxima cantidad de individuos de una población que un área determinada puede soportar. Por eso se le llama capacidad de carga y es este límite de acá, al cual llegará la población eventualmente. Esto es una fórmula matemática, un modelo, pero en el mundo real se regresaron los lobos al parque de Yellowstone, por lo que hubo mucho alimento y poca competencia. Entonces su tasa de crecimiento aumentaba hasta cierto punto y luego disminuía, después aumentaba y luego disminuía de nuevo cada vez que alcanzaba la capacidad de carga, que es el máximo número de lobos que puedes tener en el parque de Yellowstone. La gráfica no será tan suave como esta, pero sin duda tendrá un valor de R, el valor de N va a aumentar hasta que alcance el valor de K. Por eso es importante saber qué significa la R, la N y la K. Otra cosa importante es comprender la manera en la que la vida existe. Esta es la historia de la vida y de la muerte, y de cómo van a variar. Solamente tendremos 3 tipos diferentes. Ustedes tienen la curva de supervivencia tipo 1, lo que significa que si piensan en todas las personas que nacieron en el mismo lugar, el mismo día, la mayoría van a sobrevivir al nacer, aunque algunos pocos mueran al principio. La gran mayoría va a sobrevivir. Llegarán a la adolescencia, la edad adulta, la madurez y eventualmente caerán y todos morirán en los últimos 10, 15 o 20 años. Esto es porque pertenecemos al tipo 1, somos humanos e invertimos mucho tiempo y energía en el cuidado parental de nuestra descendencia. Ahora veamos a las ranas. Ellas tienen la curva de supervivencia tipo 3. En el primer día tendremos miles de renacuajos. La mayoría de ellas morirán, pero algunas de ellas sobrevivirán. Después se equilibrarán y eventualmente todas morirán. También tenemos algo intermedio, llamado tipo 2. Un ejemplo son las aves cantoras.
Ellas van a morir con una tasa lineal durante todo su ciclo de vida. El petirrojo es un ejemplo. En promedio, el petirrojo vive 1 año. Algunos viven solo unos meses y otros viven hasta 3 años. Pero en promedio, su curva va a caer linealmente hasta que todos mueran. Toda la cohorte o conjunto de aves que nacieron el mismo día. Recuerden que nuestros ambientes son diferentes. Algunas poblaciones viven en ambientes relativamente estables, como un desierto, y a veces en ambientes no tan estables como la selva tropical o el arrecife de coral, en especial justo ahora, en donde estos están cambiando radicalmente casi todos los días. Veamos con más detalle cómo son las especies de selección R o estrategas R. Estas especies son aquellas que basan su vida en R. Y recuerden que R es la tasa de crecimiento. Así que estas son especies que quieren crecer rápidamente y explotar su nicho tan rápido como puedan. Normalmente estos organismos viven en ambientes inestables, tienen alta fecundidad y la fecundidad significa que pueden tener muchos bebés en poco tiempo. En general son organismos pequeños que no viven mucho tiempo y cuya descendencia se dispersa hasta el fin de la Tierra. Un ejemplo sería el diente de león, que aparece a inicios de la primavera, se reproduce rápidamente y si alguna vez han visto un diente de león con sus semillas, sabrán que éstas se dispersan o vuelan por doquier. Requieren muy poco cuidado parental. Las bacterias, los insectos, las diatomeas, que son algas microscópicas unicelulares, los calamares bebés, cuyos huevos son depositados por la hembra y después el macho esparce su esperma sobre ellos. Ambos padres se van después de esto y los dejan. Eventualmente nacen los calamares. La mayoría se vuelven alimento para los peces, pero algunos de ellos terminan sobreviviendo. Estas son las especies de selección R o estratega R, las que ponen su vida en la tasa de crecimiento. ¿Cuáles son las especies de selección K o estratega K? Son las especies que ponen sus vidas alrededor de la capacidad de carga. Ellos apuestan a la carrera larga, van por el crecimiento exponencial y luego por el crecimiento logístico. Quieren vivir mucho tiempo. Por lo general, viven en un medio ambiente más estable. Tienen un tamaño corporal grande y tienen mayor esperanza de vida. Tienen mucho cuidado parental y nosotros como humanos somos una especie de selección K o estratega K. Si vemos a las plantas y comparamos a este árbol con el diente de león, algunos árboles viven cientos o incluso miles de años. Las ballenas son otro ejemplo de especies de selección K o estratega K, aunque no siempre tienen que ser grandes. Por ejemplo, vean al gaviotín del Ártico, que vive décadas y tienen mucho cuidado parental, por lo que son estratega K. Tengan en cuenta que en la vida no necesariamente tiene que ser todo o una cosa u otra. Hay algunas especies que muestran continuidad entre estas dos estrategias. Si ustedes ven a una tortuga de mar, se darán cuenta que es grande, vive mucho tiempo, por lo que quizás sea una estratega K. Pero si recuerdan cómo nacen, ellas ponen muchos huevos, los ponen en un hueco en la arena, los entierran y se alejan. Cuando estas tortugas bebés salgan de sus huevos, estarán por su cuenta, lo que es más parecido a la estratega R. Así que en un mismo ciclo de vida se puede ser estratega R y